Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar. Que es 21 de junio ya. Empieza aquel verano. Hoy empieza el verano. Este, 428B. Ya casi estamos terminando. Ya esta semana están evaluando a los del sexto semestre. Pues estamos evaluando a los del sexto semestre. Y la próxima semana con ustedes. Normalmente nos han puesto el examen el primer día de los exámenes. Así que si sigue la misma tendencia, nos lo van a poner probablemente el siguiente lunes. Ya tenemos un tema para el examen, que es la derivada de funciones trigonométricas inversas. Yo espero en esta semana ver dos temas importantes, sobre todo con ustedes, que es probable que no nos veamos el siguiente semestre, que es la derivada de funciones logarítmicas y las exponenciales. Funciones logarítmicas. Aquí, más allá de ver cómo se comporta una función logarítmica, tendríamos como que explicar qué es un logaritmo, ¿no? Es un término que escuchamos bastante en matemáticas, pero que a veces no lo ubicamos bien en qué parte de la matemática está, o a qué se refiere el maestro, o cuando yo veo una fórmula y que está involucrado un logaritmo, como a qué se refiere, ¿no? No sé, por ahí en química 1, química 2, cuando de repente calculan el pH de alguna sustancia, en la fórmula aparece el término logaritmo. No sé si en su tiempo la vieron o se lo explicaron o no. Cuando se quiere, o la fórmula que determina la intensidad de un terremoto aplica logaritmos. En matemáticas financieras se utiliza bastante el logaritmo. La fórmula que establece cómo calcular eh, la antigüedad de un fósil, por ejemplo, la prueba del carbono 14 y esas cosas, utilizan logaritmos. Pero ¿qué es un logaritmo? En realidad de matemáticas, ¿qué es un logaritmo? Muy bien, vamos a tratar de explicarlo porque los logaritmos no son otra cosa que exponentes. Por eso está muy relacionado la función logarítmica con la función exponencial. Y más ahora en época de pandemias, para predecir el comportamiento de cómo se mueve una población, ya sea de infectados o el virus, de qué tanto se mueve esa tasa de crecimiento, pues es a través de funciones exponenciales, ¿no? Pues está muy de moda ahorita. Pero un logaritmo, ¿qué es? Vamos a ver, a tratar de explicarlo. Yo conozco una notación exponencial que uso desde la secundaria. Por ejemplo, 2 elevado al cubo, yo sé que son 8, donde el 2 es la base, el 3 es el exponente y a 8 se le llama potencia. También puedo saber que, por ejemplo, que 4 al cuadrado son 16. El exponente indica el número de veces que la base se multiplica por sí misma. O, por ejemplo, 5 al cubo, pues son 125. O 10 elevado al cuadrado, son 100. A eso se le conoce como una notación exponencial. Los logaritmos dice la definición de un libro y luego como que no se le entiende bien porque se queda uno igual. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. ¿Y eso qué? Bueno, lo que me quiere decir es que el logaritmo, log, el logaritmo en base 2, porque la base es 2, de 8, es decir, ¿a qué exponente voy a elevar el 2 para encontrar el 8? Pues al 3. El logaritmo en base 2 de 8 es decir, por eso el logaritmo de un número es el exponente al que hay que es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Otra vez, por ejemplo aquí, el logaritmo en base 4, porque la base es 4, de 16 es 2. Es decir, el 2 es el exponente al que hay que elevar el 4 para encontrar el 16. Otra vez, el logaritmo en base 5 de 125 es el exponente al que hay que elevar el 5 para encontrar el 125, que en este caso es el 3. Un último. El logaritmo en base 10 de 100. Cuando la base es 10 ya no se pone la base,
se sobreentiende que es un logaritmo en base 10. De hecho, los que más se ocupan son los logaritmos de base 10, vulgares o comunes, se le llaman. Entonces, el logaritmo en base 10 de 100, es decir, ¿a qué exponente le ve el 10 para encontrar el 100? A eso se le llama un logaritmo. El logaritmo de un número es un exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Tú puedes crear tu propio sistema de logaritmos con algún número natural o número el que tú prefieras. Sin embargo, hay dos bases que son las que más se utilizan para los logaritmos y lo pueden ver en su calculadora, que tiene una tecla que dice log y como segunda función tiene 10 a la x, los logaritmos en base 10. Y tienen una tecla que dice ln, que es e a la x. Pues son los sistemas de logaritmos que más se utilizan. Aquí es el logaritmo en base 10 y aquí el logaritmo, la base es e. Y el número e es un número irracional, así como el número pi. Los decimales son infinitos y no periódicos, ¿sí? Y que se encuentran en bastantes fenómenos en la naturaleza. Es una constante universal el número e. Entonces, eso sería la base de los logaritmos naturales. En cálculo, normalmente se utiliza el logaritmo natural como función logarítmica, aunque sí hay fórmula para calcular logaritmo vulgar o común. Y en exponenciales se utiliza, lo que más se utiliza es e a la x, que es donde nos vamos a enfocar, que creo que es lo que les puede servir para el siguiente semestre. ¿Y cómo se comporta una función logarítmica? Si la graficamos, ¿cómo se comportará? A ver, vamos a compartir un ratito el GeoGebra. Está. Vamos a graficar, por ejemplo, y igual al logaritmo natural de 4x, por ejemplo. Ahí están. Esta es la función logarítmica. Estamos graficando y igual al logaritmo natural de 4x. Ese 4x puede entre paréntesis, ¿no? Y dice la fórmula, porque vamos a ver nada más una fórmula para logaritmos naturales. Dice que la derivada del logaritmo natural de u ya no es un ángulo, u es un argumento, en este caso el argumento es 4x, ¿no? Dice que la derivada del logaritmo natural de u es igual, está bien sencilla, se van a aprender bien rápido, es igual a la derivada del argumento entre él mismo. Es decir, a la derivada de u entre u. Por ejemplo, por eso sí, si yo tengo esta función para derivar y quiero aplicar la fórmula, pues me dice únicamente que derive al 4x, que es 4, y que lo divida entre él mismo, que es 4x. Y al derivarlo me quedaría 1 sobre x, porque 4 entre 4 pues es un 1. Y esta sería su derivada. O sea, en realidad es una fórmula muy sencilla. Lo que se puede complicar es dependiendo qué tengas de argumento aquí. Si el argumento es muy simple, pues vas a acabar rápido. Si no es muy simple, pues entonces ahí se vas a entretener, no tanto en derivarla, sino en simplificarla, lo que pasaba con las trigonométricas inversas. Y lo mismo, cuando yo derivo una función, quiero encontrar el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Es decir, esto que tenemos aquí es una fórmula que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de esta recta, miren, de esta, para ver qué es lo que está pasando en cada instante de la función. Ya en quinto semestre había aplicaciones donde aparte de esta recta tangente ocupas la ecuación de la recta normal, pero no hay mucho problema porque la normal es la recta perpendicular a esta tangente. Es decir, si yo le pongo aquí que en vez de una tangente, una perpendicular a este punto y en esta recta, pues ya tendríamos la recta tangente y la recta normal. Entonces un problema de los clásicos de aplicación del cálculo es encontrar estas dos ecuaciones, tanto de la tangente como de la normal.
Pero como ya tengo la pendiente y tengo un punto, pues ya sé que con un poquito de geometría analítica, pues puedo encontrar las dos ecuaciones. También ya sé de geometría analítica que si conozco la pendiente de esta recta, la pendiente de una perpendicular, pues debe ser recíproca y de signo contrario, que se vio por ahí en tercer semestre en geometría analítica. Entonces se va juntando pues todo, se va juntando todo. Y también habíamos dicho que la derivada de una función, pues es otra función. Si yo aquí le digo a la máquina que me derive esa función que escribimos, la derivada de f, pues es otra función. Y la tenemos ahí, bueno, casi la puse del mismo color que es esta que está aquí. Y aquí lo tenemos, f' de x es igual a 1 sobre x, que es la derivada. Entonces, eso es así a grandes rasgos lo que es una función logarítmica. Les digo, el derivarlas, pues hay de todo, ¿no? Algunas muy simples, algunas sí se complican un poco más, pero también tenemos una herramienta dentro de los logaritmos que nos ayuda a hacernos más flojos. Es decir, si yo veo una función logarítmica un poco compleja, transformarla antes de derivarla a algo más simple. Para eso tenemos algo que se llaman propiedades de los logaritmos. Vamos a ver tres que nos van a ayudar bastante. Propiedades de los logaritmos. Uno, si el argumento fuera un producto, aquí el argumento está muy simple, la derivada de 4x es 4, pero ¿qué pasa si ese argumento fuera un producto de funciones? Al derivar a la u, aquí tendría que ser la primera por la derivada segunda, más la segunda por la derivada primera, y sería mucho trabajo. ¿Qué hacemos? Cuando yo tengo el logaritmo de un producto, puedo descomponerlo en el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Y hacer dos funciones muy simples. Algo similar pasa en el cociente. Que aquí yo tuviera, en la u, tuviera 5x menos 1 entre 4x menos 3. Pues tendría que derivar primero eso para luego dividirlo entre sí mismo. Para evitarme esa parte, si yo tengo un cociente en el argumento, voy a calcular la derivada del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y si tuviera una potencia, el logaritmo de una potencia, es decir, de a a la n, va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base. Aquí puede ser ln o puede ser log. Aplica para cualquier logaritmo del que sea, la base que sea. Pero esto, más que ser fórmulas, son herramientas que me van a ayudar a mí para si un argumento está muy complejo, poderlo transformar a algo más simple. Aquí en este caso, pues no hubo necesidad porque el argumento era simple y su derivada pues, no era gran problema. Ahora, igual que el tema anterior, hay ocasiones en que directamente puedes resolver con la fórmula, pero lo mismo, puede estar multiplicada por una constante, puede ser parte de una suma, esa función logarítmica puede ser parte de un producto, puede ser parte de un cociente, y entonces tenemos que regresar a las fórmulas anteriores. Por eso, insisto, si por ahí alcanzan a acreditar esta materia y por alguna razón no aprendieron a derivar, el consejo sería, en este intersemestre, traten de derivar lo más que puedan, porque para integrar lo van a ocupar. Si suponemos, si el maestro que llegue no repasa cálculo diferencial, que está en su derecho también, porque la materia es cálculo integral, y no supiste derivar, te vas a meter en problemas. Puede ser que el maestro, el que llegue, por ejemplo, si yo tomo un grupo que no le di en cuartos de semestre, pues yo repaso las derivadas, ¿no? Sí, aunque sea de manera rápida, pero sí las repasamos. Pero ¿qué pasa si no las repasas? Entonces habría un problema. Entonces el consejo es si sientes como que no aprendiste a derivar bien y tienes algún rato libre en vacaciones, que son muy extensas, bueno, este semestre no va a ser tan extensas porque es la primera vez que salimos tan tarde o que el curso termina tan tarde, ¿no?
Pero si tiene un tiempo, sí valdría la pena. Entonces, fíjense, lo mismo, de lo más simple a lo un poco más complejo, ¿no? F de X va a ser igual a 2 veces el logaritmo natural de X cúbica, por ejemplo. Les digo, este paréntesis puede o no ir, ¿eh? Puede o no ir, ya como se sientan cómodos ustedes. Es una constante por una función. La derivada de una constante por una función es la constante, que es 2 por la derivada del logaritmo natural de X cúbica. La derivada del logaritmo natural de X cúbica establece que es la derivada de X cúbica entre X cúbica. Por lo tanto, f' de X va a ser igual 2 por 3, 6, X cuadrada entre X cúbica. Y ahí tendríamos que su derivada es 6 sobre X. Muy bien. Puede ser parte de una suma. Y es igual a 3x cuarta más 2 veces el logaritmo natural de 5x cúbica. Si no hubiera nada aquí, sería un producto de dos funciones, una algebraica por una logarítmica. Pero hay una suma, eso facilita bastante el trabajo, porque ya sabemos otra vez, la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es derivar cada función. La derivada de 3x cuarta ya sé que es 2x cúbica más 2 veces la derivada del logaritmo natural de 5x cúbica, que es la derivada de 5x cúbica, que es 15x cuadrada entre 5x. Terminamos. Y el prima va a ser igual a 12x cúbica más 15 entre 5, son 3 por 2, 6. 6 sobre x. Hoy no más, ¿qué estoy diciendo? Que como hablé de cálculo integral ahorita, me quedó esto de la C. 2 por 15, 30, entre 5, 6. X cuadrada entre x cúbica, pues x. Y ese sería tu resultado. Y si es parte de un producto, no hay nada en medio, no hay ni un símbolo de más o de menos, significa un producto. La primera, que es algebraica, por la derivada de la segunda, que es logarítmica, más la segunda, que es logarítmica, por la derivada de la primera, que es algebraica. Por eso, insisto, y parezco disco rayado, pero apréndanse las primeritas, las algebraicas, eso es fundamental. No me gustaría que el siguiente semestre se sintieran así como en desventaja, pues. Que cuando el maestro les hable de esto, pues sí. Puede ser que utilice algún otro maestro una notación diferente, pero la esencia es la misma. Hay maestros que vuelven a indicar lo que van a hacer. Puede ser que llegue alguien y les diga f de x es igual a x cúbica
por la derivada del logaritmo natural de 8x cuadrada más logaritmo natural de 8x cuadrada por la derivada de x cúbica. No es lo mismo la primera y tengo que derivar a la segunda, más la segunda y tengo que derivar a la primera. Puede ser que utilice una notación un poco diferente, pero la esencia es la misma. La primera, que es x cúbica, por la derivada del logaritmo natural de 8x cuadrada, que ya dijimos que era 8x cuadrada. Perdón, la derivada de 8x cuadrada, que es 16x, entre 8x cuadrada. Más la segunda, que es el logaritmo natural de 8x cuadrada, por la derivada de x cúbica, que es 3x. Simplificando me quedaría f' de x. 16 entre 8 son 2. X cúbica entre x me queda x. Me quedaría 2x más 3x cuadrada, logaritmo natural de 8x. Simplificando, 16 entre 8 son 2. Aquí tengo un error. X cúbica por x es x cuarta. Entre x cuadrada, aquí me quedaría x. Y sí que tenemos como factor común la x cuadrada. Por lo tanto, me quedaría f' de x es igual a x cuadrada que multiplica. Quito la x cuadrada de aquí. Quito la x cuadrada de aquí. Y terminaría el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. Muy bien, muy bien. Es bueno saber que hay tantos aquí. Hay grupos donde se siente uno más solo, que la gente no se conecta. Pero digo, bueno, ya algún día tendrán que tomar un curso intensivo de cálculo, ¿no? Tarde o temprano la vida te alcanza. Y lo que no hiciste ahora, pues tendrás que hacerlo otro día. Eso es indudable. Es la ley de la vida. Yo espero que les haya, dentro de todas las limitantes, que haya sido un buen curso, pues. Que hayan aprendido, eso es lo más importante, más allá de su calificación, que yo sé que para ustedes es importante y respeto mucho esa parte, pero más allá ojalá sí les haya servido. Y eso se van a dar cuenta el siguiente semestre. Si no, pues sí, ese maestro Octavio nomás nos engañó y nos enseñó nada. Entonces, no me gustaría que pasara eso. Pero también es cierto que siendo en línea, pues es mucho más difícil asegurar esas cosas. Decía un maestro, y nunca había escuchado ese argumento en una reunión hace tiempo. No, maestro, es que debes motivar a tus alumnos y debes enseñarles y todo eso, ¿no? Todo ese rollo. Dice un maestro ya grande y cansado y dijo algo. Dice, es que mi trabajo, dice, depende de la voluntad que tenga el muchacho para aprender o no. Y si no tiene voluntad, pues ¿cómo le hago? Pues por más que lo motives y le digas y le expliques, pues si no hay voluntad. Dije, órale, jamás había pensado en eso. Pero es cierto, pero también es cierto que si alguien no tiene voluntad, hay muchos que sí, y no por los que no tienen voluntad, pues no vayas a trabajar o no hacer nada, ¿no? Hay personas que no les gusta esta materia o alguna otra materia, y también se vale, pues, también se vale. No tienen por qué gustarte todas, ¿no? Desgraciadamente, pues tienes que acreditar todas. Bien, esto que escribí como para qué, como para qué, fíjense, vamos a suponer que a mí me van a derivar f de x es igual a logaritmo natural de 4 sobre x. Si yo no sé de esto, yo haría, si ocupo la derivada de u, ocupo u, en este caso es 4 sobre x. Yo tendría que derivar 4 sobre x. Y ya lo sé hacer, o sea, no hay ningún problema. Subo a la x, la derivo,
y la regreso. No hay ningún problema. No ocupo saber esto. F' de X sería la derivada de U, que ya la encontré aquí, entre ella misma. Me queda una ley de levadura. Este con este con este. Puedo cancelar el 4 directamente o hacer las multiplicaciones. Menos, para ver qué voy a simplificar, menos 4 por X entre 4 por X cuadrado. F' de X sería menos 1 sobre X. Eso haría yo en caso de no conocer las propiedades de los logaritmos. Eso haría, o sea, no son indispensables, pues. Puedo sobrevivir sin ellas. Si no me las enseñan, o sea, lo único que va a pasar es que voy a trabajar un poquito más, pero en realidad no es que sin ellas no puedas vivir, para nada. Dice que si el argumento es una división, como tenemos aquí, es igual, no derivé, fíjense, únicamente lo estoy descomponiendo. El logaritmo natural de una división es igual al logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y esto sí voy a derivar. F' de X va a ser igual. La derivada del logaritmo natural de 4 es la derivada de 4, que es 0 sobre 4, menos la derivada del logaritmo natural de X es igual a la derivada de X entre X. Por lo tanto, F' de X es igual a menos 1 sobre X, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esto se utiliza cuando dentro del argumento tengo un producto, tengo una división o una potencia y podemos desarrollar un poco más rápido. Esa es la idea de las propiedades de los logaritmos. Muy bien. Está interesante. Yo no sé si a alguno de ustedes le guste esto, pues, o sea, se apasiona de estudiarlo, le gusta estudiarlo. No lo sé, no nos conocemos. Desgraciadamente parece que no nos vamos a conocer. Pero yo recuerdo cuando yo empecé cálculo, yo quería estudiar medicina. Y a pesar que el maestro era estricto y tenía un método que yo sigo diciendo que a mí no me gusta y nunca lo voy a aplicar, aunque sí funciona, pero jamás lo voy a aplicar porque no me gusta ese método. Me quedé atrapado aquí. Y un día, un domingo por la tarde, me descubrí estudiando cálculo sin que hubiera tarea, por el puro placer de estarlo estudiando. Y ahí descubrí que me gustaba más estar estudiando esto que... Yo estuve en un bachillerato tecnológico, así como ustedes que están en un bachillerato tecnológico, yo estuve en un CEBETIS, pero yo estaba en especialidad de análisis clínicos en aquel tiempo, químico-biológicas, pues, y tu carrera técnica era análisis clínicos. Por eso se enfocaba uno mucho en medicina, ¿no? La mayoría de mis compañeros pues, se fueron a medicina. Sí, al principio sí me gustaba anatomía y fisiología, bacteriología, y nos daban todas esas materias, ¿no? Pero luego descubrí que no. Entonces, lo bueno es que me di cuenta a tiempo, no voy a estar yo siendo un médico que no me gusta la medicina, pues no, ¿verdad? Pero yo espero que en estos 4 semestres que tienen de la prepa ya hayan encontrado una materia que les apasione, porque a eso se van a dedicar toda su vida. Y cuando te apasiona ya no se te hace como trabajo, pues se te hace como hasta divertido, ¿no? Y debe ser padre que te paguen por hacer algo que te gusta. A que te paguen mucho dinero y hagas algo que no te gusta, debe ser medio triste. Aunque tengas mucho dinero, pues. Muy bien, jóvenes, dejen robar estos minutillos porque no he desayunado y quiero irme a desayunar. No sé si ustedes desayunaron ya, pero vamos a probar estos 20 minutos. ¿No tengan alguna pregunta o algún comentario final? Estamos en la introducción de este tipo de funciones. Derivamos algunas sencillas. La clase del miércoles es directamente a derivar funciones logarítmicas. Hay más fórmulas, hay 2 más. No las quiero tratar todavía porque casi no se utilizan. Quiero enfocarme a esta, que es la que se utiliza más común en cálculo. Muy bien. De todos modos, cualquier pregunta o cualquier comentario ya saben que estamos ahí disponibles en el grupo
para cualquier cosa. Si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles pueden checar el manual y ahí ya vienen algunos ejercicios de logarítmicas que pueden ir resolviendo, que son como lo que hicimos hoy, por si a alguien le interesa. Que tengan un buen día. Cuídense y nos vemos el miércoles. Gracias. Maestro. Gracias. Adiós, profe. Que estén bien. Que estén bien. Nos vemos.